No llegan a fin de mes. Mati Rezanos, ¿cómo andás? Lucas, Meli, muy buenas tardes, placer de saludarlos. Estamos en el lugar de siempre, en Plaza Constitución, para hablar con la gente respecto justamente a cómo impacta justamente la inflación, si ya la venían sintiendo en los barrios, en el almacén, en el supermercado, en el kiosco, donde ellos vayan a comprar los productos más básicos y necesarios, si ya veían este aumento de la inflación, obviamente reflejada en los precios. A ver, vamos a ir hablando con la gente que incluso está esperando el colectivo, algunos no quieren hacerlo, ya lo vemos con el rostro. ¿Cómo anda? Buen hombre, buenas tardes. Consulta, se conoció la inflación 2,8, me imagino que por ahí no lo sabía, pero ¿se ve en el barrio que los precios aumentan o se mantienen? Sí, aumentan los precios. Aumentan. ¿Dónde ve los aumentos? No, ¿Dónde lo ve? En todo, poquito. En No todo. es quizá como antes tan brusco, pero aumentan las cosas. Muy amable, que tenga buen viaje de regreso. Señora, muy buenas tardes. No quiere, bueno. Buenas tardes, bueno. No quiere. Buenas tardes, perdón que te moleste. Se conoció la inflación de 2,8 de diciembre. ¿Se ven los aumentos de los precios en el barrio o se mantienen? No, se ven. Se ven. Sí, es diario el aumento. ¿Es diario? Sí. ¿En qué lo ves a diario? Y en el supermercado, la verdad. ¿En qué producto? Mira, yo compra de leche, huevo, lo cotidiano, digamos, y se ve. Siempre que voy, cada 15 días seguro algún ajuste hay. Muchas gracias, buen viaje de regreso. Para Jeff Bezos, Bueno, para continuamos, país. seguimos, nos vamos moviendo. Buenas tardes, buen hombre, perdón que moleste. Se conoció la inflación, creció a 2,8 la de diciembre. Quería preguntarle si esto se ve en el almacén, en el kiosco, en la despensa del barrio. ¿Aumentan los precios o se mantienen? No, se mantiene más o menos. Se mantiene. Sí, Se puede comprar entonces. sí, dentro de todo se puede. ¿Jubilado? ¿Eh? ¿Es jubilado? Sí. ¿Trabaja aparte o solo jubilado? No, trabajo ¿De aparte. qué trabaja? El estudio de suelo para fundación. Es decir, lo hace porque no llega con la jubilación. No, lo que pasa es que las jubilaciones son 500.000 pesos. O sea que con eso no podéis vivir. ¿Y con los dos ingresos puede vivir? Sí, Puede vivir. sí. Muy amable, buen viaje de regreso. Que sea bien. Seguimos. A ver, buenas tardes, perdón que te moleste. Se conoció la inflación de diciembre 2,8, Sí. no sé si sabía. Sí, lo ¿Se ve sabía. reflejado ese crecimiento en los precios del supermercado, del kiosco, del almacén? No, depende qué cosa, pero no, hay muchos que están hace muchos meses del mismo precio. A Se como mantiene. veníamos de antes, está todo bastante tranquilo. ¿Y se puede comprar? Sí. Muchas gracias, buen viaje de regreso. Seguimos. Hay A que ver ver, una aceptación vamos de la- moviendo. Buenas tardes, ¿cómo te va? No quiere hablar, justo que lo quería agarrar con el Es un Pancho, poco de cuando le había vergüenza lo que salido. siente la gente. No te Buenas va a decir tardes, que no llega a fin de perdón, buen mes. hombre. Claro. ¿Quién te Pero va a están decir? No hablando llegó a de fin de no mes. suben, que no ven mucho el impacto en los precios. Pero y ojo que alimentos subió por encima del promedio, 3,1%. ¿Qué es lo que más aumentó, Javi? Lo que más aumentó fue transporte, 4%, Claro, bueno, ahí tenés. Mirá. por sobre todo el aumento, bueno, en las tarifas de algunos colectivos y el aumento de los combustibles que estuvieron cerca del 6%. Que el transporte es lo que más termina impactando en el bolsillo del trabajador. A ver, recién lo estamos viendo Sí. y lo estamos viendo ahora en vivo donde está trabajando Mati. Mirá las largas filas para tomar el colectivo. Siendo enero, que reduce, los números reducen un poco, miren lo que es para volver a la casa. Bueno, cada uno de esas personas que estamos viendo, hoy es más pobre por culpa de la inflación, justamente de lo que más aumentó, que mencionaba Javi, que antes capaz que pagaban 400.000 pesos de viático para ir a trabajar y hoy tienen que pagar 500 o 600, es mucho más. Sí, los servicios Auto. públicos también. Y lo que comentábamos recién, ¿no? Antes un colectivero profesional, También. un policía, un médico, podía vivir de su sueldo. Sí. Y hoy, la verdad es que a pesar de que son números que el gobierno celebra, lo cierto es que todos los meses nos cuesta un poquito más comprar cosas. Exacto. A pesar de que es un número bajo, sí es un número bajo, pero que todos los meses sube silenciosamente en un 0,1%, en un 0,2%. Y bueno, seguramente todos los meses estamos resignando algo para que nuestro salario se estire un poquito más. Es que ese es el punto, porque la inflación sigue siendo relativamente alta a nivel mensual, con el consumo todavía muy bajo. No hubo un gran despegue del consumo, ni siquiera después de las elecciones. O sea que imagínate si realmente hubiera un mayor consumo, lo todavía mayor que será la inflación, que es el escenario que habrá que ver si ocurre o no en los próximos meses, cuando, bueno, el gobierno espera que empiece a aumentar un poco la actividad, digamos, que empiece
a calentarse un poco este punto frío de la economía, que es, creo, el gran punto flojo de estos 2 años del gobierno. Bueno, y hay que ver también si finalmente llega capitales externos capaces de invertir en nuestro país o de armar negocios o de armar obra pública. Si se empieza un poco como a mixear la economía entre lo que nuestro capital humano de trabajo y los dólares. Hasta ahora se ve muy lejano eso. Se ve se está creó todo el, estancado. se creó el RIG y no hay muchas empresas que No, hayan igual, invertido en nuestro país. Por eso. Eso es más marginal, creo, a nivel de creación de empleo que el hecho de que, bueno, por la apertura importadora hayan cerrado miles de pymes en este tiempo, que derivó en una suba del desempleo, marginal, no tan alta, porque lo que más está subiendo, me parece, no es tanto el desempleo, que también, sino el empleo precario. Además de que aumentó un poco el desempleo, hay en este tiempo 250.000 puestos nuevos de cuentapropistas, o sea, más que puestos cuentapropistas en estos 2 años de gobierno, y eso también me parece que es parte la gran mayoría de esas personas que están haciendo fila, Mati, si les preguntas, probablemente tienen un trabajo. Claro. El tema es que esta es una crisis que atraviesa a las personas que tienen un trabajo, pero que no les alcanza con ese trabajo. Uno más. Porque, claro, necesitan de ir a un trabajo más, Exacto. o a una changa, o a un emprendimiento. Y todos los días eso que vos preveías que ibas a, no sé, suponer que querés vender tartas, por ejemplo, pero todos los días te cuesta un poquito más cara la harina, un poquito más caro los huevos, un poquito más cara la verdura, un poquito más caro el fiambre. Es muy difícil salir de una situación tan imprevisible. Si querés repasamos a los alimentos brevemente, lo comentaron. Pan y cereales 2,1%, carne, que es lo que más aumentó, como decíamos, 7,3%, Wow. leche casi 2%, hubo algunos más estacionales que bajaron, como suele ocurrir a veces con algunos, como las verduras, que bajaron 10%, pero el total de los alimentos, bueno, 3,1%, decíamos, por encima del promedio de la general. Ahí Ahora, lo esencial prácticamente es lo que más termina aumentando. Esencial porque, digo, el medio de transporte. Tenés que ir a viajar. Si no viajás, no podés llegar al trabajo. Si no vas al trabajo, no cobras a fin de mes. 4% el transporte. Es un país que produce menos. Claro, por eso ese rubro especialmente es lo que se dice el famoso efecto multiplicador que impacta en todo el resto de los rubros de la economía, porque todo el mundo tiene que viajar. Sí. Ahora, también observamos en lo que es vivienda, aguas, electricidad, diferentes, suministro de luz, estábamos mencionando, 3,4, es muchísimo. La comunicación 3,3, pero no la veo como algo fundamental, No, pero sí yo esto. sí. Pero ¿sabes qué? Podés vivir. Acá esto creo que es lo fundamental. ¿Cómo haces para vivir sin el agua? Pero no te creas, porque hoy con el celular muchas personas trabajan, hoy con el celular muchas Con personas... la comunicación, el internet. Claro, pagan sus servicios. Hoy con el celular muchas personas estudian, toman cursos. Y ese aumento grande en los servicios, es sustancial. que me agarró un poco de tos. Sí. Es parte también de la política oficial de quitar los subsidios, empezar a focalizar los subsidios, como ocurre ahora en enero con la luz y el gas, en los sectores vulnerables. Supuestamente ese es el plan del gobierno. Y eso hace que ese rubro también empiece a ser alto y que tenga un aumento por encima del promedio. Javi, por ejemplo, prendas de vestir y calzado, lo que compite directamente con el mercado chino. Las importaciones. 1,1% de inflación, o sea, creció muy por debajo de la inflación, a la mitad. Pero eso es porque se vende poco. ¿Eso por qué es? ¿Por qué se produce esta creo que inflación es un tan poco planchada? lo que decís, que el mercado local tiene que competir cada vez más con los precios baratos de la apertura importadora, que ya se realizó por parte de este gobierno a inicios del 2025, cuando se bajaron los aranceles un 20-25% la importación de textiles, y eso hizo que la ropa que mide el INDEC, que suele ser sobre todo en shoppings, eso es otra cosa que se le critica, que no mide en las ferias populares o en la calle Avellaneda o las llamadas marcas genéricas, que esas marcas muy caras tengan que competir con la importación. ¿Notan esto en la calle? Ustedes cada uno en sus barrios donde viven, que los alimentos van creciendo. Por ejemplo, el precio de la carne que subió 7%. ¿Lo perciben ustedes? Yo, la verdad que personalmente no le he percibido un movimiento importante en los valores. Lo que pasa que obviamente están bastante dirigidos, algunos de los dirigidos en el sentido de que, puntualmente algunos solamente han tenido grandes aumentos. Y concuerdo con el transporte es determinante para todo. Claro, es determinante, arrastra todo el transporte. Sí, nosotros
mayormente cuando estamos en la calle, ahí como está Mati, que ahora vamos a seguir conversando con las personas, escuchamos que se privan de tomar transporte, o se privan de hacer determinadas cosas para no viajar. Pero si vos estás sin trabajo y lo que tenés que hacer es mínimamente salir a buscarlo, porque no todos lo buscan con una computadora. No, claro. Hay mucho trabajo Meli, que pero- es en el territorio. Y sobre ¿Cómo todo el haces? trabajo menos de menor valor o menor calificación. Ese se busca caminando, no se busca con una computadora. Exacto. Sí, sí. y ojo, Y aparte, Sí. que este aumento de la inflación del 2,8 marca el que va a ser el aumento del transporte en Cava y en Claro, la esto provincia va de a Buenos empezar Aires el a precio partir del de transporte. febrero, que va a aumentar este mismo porcentaje. Bueno, Sí, seguimos. Ceci, aparte- Espera, para que Sí. Ceci quería tres veces Sí, decir sí, algo y no, por favor, pudo. Ceci. Dale. no, que más allá de que, por ejemplo, a mí me pasa que por ahí nosotros no somos tantos. Sí. Entonces el gasto no es, sí, puede haber un incremento, pero no se nota tanto. Ahora, esas familias numerosas, donde se juega también la parte emocional de no poder comprar tanta cantidad de lácteos de familias numerosas, que hay chicos, que hay un impacto realmente en lo que son los distintos productos y donde ahí sí se puede notar más y donde hay una falta de por ahí de un trabajo fijo, donde por ahí se viven más de changas, donde eso provoca también un nerviosismo en lo que es la sociedad, en lo que es el hecho de... El humor social. Totalmente. Entonces, inevitablemente termina siendo efecto dominó Sí. y psicológicamente Sí. afecta desde otros lugares. Afecta Totalmente. mucho, Ceci, con respecto a lo que estás mencionando. ¿Sabes que tengo amigos que dijeron no vamos a ser padres por el momento? Total. Sí. Porque ¿Lo han escuchado? no, porque después no sabemos si podemos mantener a nuestros hijos. Entonces decidieron no ser padres. Bueno, Sí. yo he escuchado... Hacia ahí va el Bueno, eso es mundo. Sí, conciencia. claro. Eso es conciencia. No tener hijos por tener hijos. No, Bueno, estaría ay, bueno, estaría estaría bueno, bueno estamos- formar una familia y poder mantenerla y vivir en un Claro, país por donde supuesto. le podemos dar de Sí, sí, comer a pero no nuestros tener hijos. hijos Eso por estaría no bueno. tener hijos, pero tus amigos no tienen hijos. Están pensando en llegar a tener un hijo. Acá hay familias en la provincia de Buenos Aires que tienen 7 hijos, Sí. 8 hijos. Sí, porque Sí. por ahí Entonces tenés que pensar un no- poquito. No tuvieron Tenés no que tuvieron pensar educación, un poco quizás. No, Hasta no, ahí. no, no. Eso Pero lo igual no hay que tenemos. poner todo en la misma bolsa. ¿qué no? No, No, yo hay, no voy a familias- verdad. hay personas que no tienen la posibilidad de Desde resolver, el de ejemplo, elegir Europa porque del no Norte fueron... está Elegir y aplicando resolver políticas porque sociales. tienen- porque no tienen educación. ¿Para a qué? veces. ¿Para qué? Para resolver qué hacer con su vida. Y porque- tienen hijos. Pero entonces, Sí, O estamos sea, no no tienen pueden educación resolver sexual. su vida Claro. y traen más hijos al Pero mundo. me imagino que Le estarás falta a favor de la educación y educación recursos sexual simbólicos integral, también. entonces. Claro, Horacio, ¿no? exactamente. Bueno, Ahí sí. Ah, bueno. Como decía, perfecto. En Muy bien. el norte, Sí, en los sí. países nórdicos, están Sí. aplicando políticas puntualmente para reducir el costo de los hijos. Claro. Bueno, ahí está. Porque justamente las familias, la sociedad occidental culta no está teniendo hijos por esta conciencia de poder criarlos. Claro. Y están aplicando políticas para bajar el costo de crianzas. O Para que puedan tener más hijos. abriendo la inmigración, que a veces inmigrantes suelen tener un promedio mayor de hijos en muchos países de Europa. Y así mantienen una tasa de natalidad Claro. positiva, digamos, en Alemania y en algunos otros países. Pero acá tenemos los limítrofes, que vienen bolivianos, peruanos, tienen familia acá y ya se quedan acá. Y ¿Y ahí qué- empieza ¿Y la qué- cadena. ¿Qué es lo que Sí, sí. empieza ahí? No. Y se viven acá. Para tener hijos vos tenés que tener conciencia. ¿Lo podés criar o no lo podés criar? Acá, y lo vemos Sí. constantemente, personas en la provincia de Buenos Aires, argentinos y de otra nacionalidad, que tienen cadena de hijos. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Y qué problema hay? ¿Cómo que problema? No los pueden alimentar. Eso no es un pero ¿qué problema. tiene que ver de dónde viene? Pero eso no es un problema. ¿Y es culpa de los No padres, sé, tú- Sorasca? ¿Vos cuántos No, años no, hace? culpa ¿Cuántos de- hermanos no, bueno. tendrás? culpa de la Es como- responsabilidad Tu de ellos. abuelo, No, es tu como abuelo si Vos no Claro, podés ¿cuántos bancarte hermanos vos, no tiene? podés traer hijos al mundo. Porque Bueno. traes Bueno. ¿Y cómo se infelices. resuelve eso? ¿Y cómo se resuelve eso, Frascarelli? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Y bueno, una educación sexual Ay, como corresponde. Ay, bueno, entonces, ¿es el problema de ellos o también que no no. tuvieron la posibilidad de tener una educación y poder resolver ¿Eh? que no puedo yo tener hijos porque no puedo O sea, mantenerme pero- yo? pará, Bueno, ¿por pero qué son autistas que no saben? No tiene ¿O nada que ver, no, bueno, el porque espectro, con lo que no, decís no, vos no. parece que fueran autistas, ¿viste? No, autista ¿Qué tiene- Traen el hijos autismo al cuando mundo, tomar decisiones de traen maternidad? hijos al mundo y no tienen cómo bancarlos. Eso es falta de responsabilidad. ¿Qué mencionabas, Meli? No, una cosa me parece que es la proyección familiar, Sí. ¿no? Que ahí sí yo creo que tienen que realmente tenés que tener en cuenta, Coincido. aunque es triste, tenés que tener en cuenta qué posibilidades concretas le puedes dar a tu hijo. Coincido. Y otra cosa, me parece que hay muchas personas que, digamos, se embarcan Sí. en proyectos o en mandatos familiares, por ejemplo el de la maternidad o el de la paternidad, porque es un deseo que lo sienten claro. como impostergable.
con por ahí cierto pensamiento infantil de pensar que luego, bueno, el hijo se cría solo y eso no es así. Y ahí voy a coincidir en un cierto punto de que hay que tener una proyección familiar y cierta seguridad para poder traer hijos al mundo, porque si no, es tenerlos solo desde el punto de vista del egoísmo, de cumplir un deseo, un mandato personal, sin merituar cuál es la posibilidad que le vas a dar a esa criatura que no eligen qué cuna nacer, ¿no? O sea, después vemos situaciones de extrema necesidad. Pero bueno, hablando de las políticas, en nuestro país existe una ley que ayuda a las madres, ¿no? A poder, no digo que es un montón de dinero, pero por lo menos se diseñó esa ley, que es la ley de los 1000 días, que ayuda a las madres en los primeros 3 años de vida de las criaturas, entendiendo que, digamos, no puede ser una situación exclusivamente económica la que te haga que no te puedas hacer cargo de tus hijos. Exacto. Pero bueno, es muy baja la ayuda también social. Y este gobierno... Posterior también, que habría que tener también un poco de previsibilidad, como lo digo, previa para poder no tener que llegar a esto y bueno, claro, que no se llegue un embarazo no deseado. Exacto. Sí, por supuesto. Vamos a ver qué opina la gente allí en la calle. Estamos con Mati Rezano trabajando allí. Vemos largas filas, Mati, para volver a casa. Sí, Lucas, ¿sabes? Estamos en lo que se le llama habitualmente la hora pico, prácticamente entrando en la misma, los colectivos que llegan, pero las personas que se van agolpando en las filas correspondientes de manera inmediata se extienden y vamos a ir preguntándole mientras espera su transporte a ver qué piensan de la inflación, si ven que hay aumentos, si ven que no, si ven que aumentaron los precios y justamente llega uno de los colectivos, vamos a dejar que se acomoden para subirse al mismo. Te hago una consulta, buenas tardes. Se conoció la inflación hoy, creció de diciembre a noviembre en comparación. ¿Ves que hay aumento de precio en los kioscos, en el almacén, en los supermercados? ¿O se mantiene? Por ahora, por lo que vengo comprando yo, en teoría la mayoría se mantiene. ¿Se mantiene? Sí. ¿Y cómo ve la economía en ese contexto para este año? No creo que vaya a mejorar. ¿Esperás que vaya a mejorar? No creo que vaya a mejorar. ¿No crees que vaya a mejorar? Por más, como mucho, se mantiene un poco más, pero no creo que vaya a mejorar. Bueno, muchísimas gracias, buen viaje de regreso. Bueno, ahí justamente una de las personas que esperaba el colectivo. A ver, vuelvo, perdón al querido camarógrafo Guillermo Le, pero le vamos a preguntar a la gente aquí que se quedó. Buenas tardes, buen hombre, perdón que lo moleste. Le hago una consulta. No quiere hablar, bueno, puede pasar. Seguimos remándola aquí, justamente en Constitución. Vamos hablando con la gente que está esperando el colectivo. Ahora, señora, ¿cómo anda, señora? Buenas tardes. Se conoció la inflación, 2.8 de diciembre. ¿Aumentan los precios o se mantienen? ¿Qué ve usted? Aumenta todo. Aumenta todo. Claro. ¿Qué es lo que aumenta todo? Pero ¿qué es lo que veo que más aumenta? La carne, el pan, todo lo que es harina. Yo soy celíaca, así que imagínate. No, eso es terrible para los celíacos, que al revés tendría que tener el producto subvencionado. Es carísimo. Carísimo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hago? Mira, hago lo que puedo. Trabajo. Porque si no, no. Sí, pero no alcanza. Puedo comprar. ¿Tiene un solo trabajo? Sí, pero trabajo 9 horas todos los días. 9 horas todos los días. ¿Y le alcanza? No. No alcanza. ¿Y cómo ve la economía para este año? Peor. Peor. Veo peor que el año que pasó. Sí. ¿Y el año pasado cómo le veía en comparación a 2024? A lo mejor estaba un poquito mejor, Un poquito no sé. mejor. Pero se va empeorando. Yo no veo mejoría. Muchas gracias, buen viaje de regreso. Mati, bueno, seguimos. danos un ¿Cómo segundo andás? que le agradecemos mientras tanto a nuestros invitados que vinieron en el día de hoy y que nos ayudaron con su mirada a ir comprendiendo todos los temas que presentamos. Sí. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hasta la próxima. Seguimos con vos, Mati, ahí en vivo, dándole voz a la calle, con este índice de inflación que marca 2.8, un poquito por encima de lo que estaba previsto o de lo que las consultoras privadas habían anticipado. Iba a ser este indicador que siempre es una carta positiva del gobierno, ¿no? El gobierno vino para esto, para controlar la curva inflacionaria. No es una inflación elevada, pero tampoco es una inflación desacelerada. Por lo tanto, todavía el toro no fue tomado por las astas. Exacto, sí. Así que no todavía. Mati. Sí, señora, perdón que la moleste. Buenas tardes. Se conoció la inflación hoy. ¿Ve que aumentan los precios o se mantienen en el supermercado, en la carnicería, en todos los comercios? Bueno, yo soy extranjera, yo no soy argentina. ¿Hace cuánto está acá?
Yo desde el año pasado, desde abril, Desde el año pasado, y desde Sí. abril para acá, ¿cómo ve la economía? y está difícil. ¿De dónde es? De Perú. De Perú. De Perú, sí. Y está difícil, lo ve difícil. Sí, lo veo difícil. Bueno, para los que tenemos trabajo quizás no se pueda sentir tanto, pero hay mucha gente desempleada y veo que los precios suben y suben, ¿no? Se ve bastante la diferencia en relación a Perú, por ejemplo, donde hay una estabilidad y la moneda se mantiene, ¿no? Y si hay estabilidad y se mantiene en Perú, ¿para qué vino? Ah, qué buena Sufrir. pregunta. Estás a un paso de darte Pero cuenta, vino a Horacio. sufrir. A un paso de darte cuenta. Dios mío. Sigamos, Mati. Te puede poner a Paraguay como modelo social para la Bueno. Argentina. ¿Qué dice, Mati? Otra persona, a ver. Seguimos. ¿Qué nos a ver. dicen? Seguimos. Sí, claro. Vamos despacio. Buenas tardes, no quiero hablar. Buenas tardes, perdón que te moleste, no quiero hablar tampoco. Buenas tardes, perdón que te moleste. ¿Aumentan los precios o se mantienen? No, aumentan. Aumentan. Y ¿En mucho. ¿Cuáles son los que más aumentan? Y aumenta todo, los impuestos, lo que es el ritmo de vida, vestimenta, educación, prepagas, los alimentos, pero no así los sueldos. ¿Cómo la ve la economía este año? Muy mal. Muy mal. Yo con 18 años de antigüedad estoy ganando menos que una jubilación mínima, que una pensión mínima. Tengo que rebuscármela con cualquier cosa. ¿De qué trabajas? ¿En salud? En salud. Mirá. ¿Y haces salud. otras changas? No. Trabajadora recontra Lamentablemente esencial. no Cuando puedo. así me la rebusco Claro. con otras cosas, por ejemplo. Y por ejemplo con mis vecinos volvimos a la prehistoria, estamos con los trueques. ¿Qué tenés que yo necesite y yo te doy lo que vos necesitas? Es la única forma que tenemos más o menos de llegar más o menos bien, no cómodo, pero seguir. Muchas gracias, buen regreso. Bueno, seguimos. A ver, la gente que nos da un paso al costado, seguimos caminando, llegamos otra vez a lo que es la esquina de la dársena, al final de la misma. Bien. A ver. Buenas tardes, perdón que te moleste, tengo una consulta. ¿Ves que aumentan los precios o se mantienen? Aumentan. Aumentan. Bien. ¿Por qué te causa gracia? Porque no quiero salir. ¿no? Ah, bueno. Bueno, Mati. Te hago una consulta última, me aprovecho. ¿Qué es lo que ves que más aumenta? Ni idea. Está Gracias, bien, sí, Mati. Lucas. Mati, en un ratito volvemos allí con vos, sí. Excelente la nota. Quedó clarísimo. A ver, gente que sigue consumiendo, por lo menos tomando el transporte para ir a trabajar, y es una de las cosas que más aumentó conociendo el índice de diciembre, que fue del 2,8. En un ratito volvemos por allí, Mati.